Escucha, esta es una historia hablada. La historia de una de las disciplinas artísticas más hermosas y profundas de la humanidad. Es la historia de una ciudad contada por los protagonistas de este género del arte. Es la historia hablada del teatro hecho en el Zulia, contada por sus protagonistas. Soy Luis Peroso Cervantes y pienso conducirlos por la historia hablada del teatro zuliano. Episodio 4. José Molero. José Molero es un nombre grabado en las letras de oro de la historia del teatro zuliano. Nació en Maracaibo el 23 de septiembre del año 1960. Desde su infancia mostró una inclinación natural hacia las artes escénicas, una pasión que lo llevó a consolidarse como actor, director y dramaturgo. Su formación se forjó en la emblemática Escuela de Teatro Inés Laredo, de donde egresó en 1980. Preparado para conquistar los escenarios con una presencia magnética y un talento innato. Mi infancia estuvo poblada de teatro todo el tiempo, de arte, hasta sin saberlo. Yo creo que desde que tengo uso de razón he tenido esa necesidad de hacer teatro. Digo sin saberlo porque lo hacía sin ponerle nombre, era una necesidad del alma de crear, de jugar, de soñar, de verme en un escenario. Incluso había momentos que jugaba a hacer teatro. Y recuerdo, ya no era un niño, aunque es importante, la infancia de la que me hablé es una infancia que aún vive en mí. Ese niño interno es el necesario el que debo estar entrelazado con él para seguir creando. Vive en mí. Y me siguió hasta el momento, diría, del liceo, que me inventé una novela que tenía que escribir. Pues he dicho una mentira por el barrio, que tenía que escribir una novela, que tenía que grabarle un cassette y tenía que, para castellano y literatura, y eso lo hicimos como una especie de radionovela que estuvimos grabando, que disfruté mucho, y después les dije que había sacado una nota, alta nota, y empezamos a hacer teatro por el barrio. Había una necesidad de eso, de hacer teatro, y lo hacía con mis juguetes. Ellos dialogaban, yo dialogaba con el espejo. Siempre fue una necesidad. Yo no recuerdo un momento de mi vida, de mi infancia, donde no hiciera teatro, de verdad. Porque yo creo que esa es mi misión, hacer teatro. Tras su graduación, Molero se incorporó al grupo Tablón, una agrupación teatral con la misión de llevar el teatro a las comunidades bajo el inspirador lema Teatro a los pueblos. Fue en este grupo donde su talento como actor comenzó a florecer de forma extraordinaria. Molero destacó en montajes icónicos como Los peces de acuario, de José Gabriel Núñez, presentándose incluso en escenarios internacionales. En cada actuación, Molero demostraba su capacidad única para encarnar personajes complejos y transmitir emociones que resonaban en el alma del público. Bueno, primero eso fue un logro, porque yo venía queriendo entrar yo no conocía los grupos de la ciudad. Yo quería entrar en un grupo de teatro, sí había hecho algo en el liceo. Incluso fue en el liceo cuando vi un grupo de teatro donde yo entendí que a eso tenía que dedicarme. Entonces fue un logro ver en la prensa que se abrían las inscripciones para la Escuela de Teatro Inés Laredo en la primera promoción. Yo tenía 17 años, ya de eso hacen 43 años. Bueno, fui con mi representante porque tenía que firmar mi representante.
Yo era una persona sumamente tímida, yo escribía, para lo que yo decía poesía, yo poco, vivía como en soledad, ¿no? Entonces fue un logro saber que se iba a abrir una escuela de teatro, poderme inscribir, ir a esa, no, y pasamos por 3 exámenes de admisión, 2 de ellos, el segundo y el tercero, no los pasé. Era con Isaías Fulcado, ya difunto, era el director de la escuela, y él me decía que yo no servía para hacer teatro. Yo le rogaba, él lloraba y me ponía a improvisar, y me decía, no, 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 vente el año que viene. Y yo ahí, total, que yo lo convencí y pude entrar en la escuela de teatro. Y eso sí, él me dijo que yo no iba a durar allí, ya hace 43 años. Ver todo ese grupo, entramos 70 y tanto de personas, de jóvenes allí en la escuela de teatro en esa primera promoción, y eso fue un paraíso. Vivirlo, o sea, conocer gente que también quería hacer eso que yo sentía, para mí fue muy especial poder respirar con ellos en ese espacio. Fue realmente grato, aunque mi timidez me impedía, pues, hasta mucho manifestar eso. Hasta ya un segundo año, ya luego de tiempo, fue que empecé yo a aflorar, a hacer mis ejercicios teatrales. Pero fue una experiencia grata y conocer a Inés Laredo, a los profesores que tuvimos, escucharlos hablar, verlos hacer un ejercicio, ver a Inés Laredo como en ella se daba una metamorfosis cuando ella nos explicaba un personaje, y eso para mí una lección, como ella cambiaba completamente desde su respiración a cada gesto de su cuerpo para que pertenecían a ese personaje que hacían, fue una lección para mí que hasta ahora mantengo. Yo creo que eso es algo principal. Inés Laredo para mí eh, es una motivación, es una maestra, y yo un alumno eterno. Bueno, precisamente en un ejercicio con la maestra Inés Laredo en su cátedra de actuación, que era alrededor de la rabia. El ejercicio había que basarse en la rabia. Como le decía anteriormente, yo venía de la timidez, yo estaba completamente cerrado para hacer algún ejercicio. Eh, era impresionante, o sea, era como si tuviera todo un universo por dentro, pero que yo no sabía cómo por abrir esa puerta para que él saliera. Y en ese ejercicio de la rabia, y a partir de lo que me estaba ocurriendo, desde mi timidez, desde el no poder, desde creía yo que no podía, y poder abrir con esa rabia esa puerta, ese universo, yo pude entonces comenzar a decir, ¿por qué yo no puedo actuar? Profesora, dígame, ¿por qué yo no puedo? O sea, a partir de allí, ese fue mi leitmotiv, y ahí y recibir esos fueron los primeros aplausos de mis compañeros y de la profesora, que se levantó. Y yo dije, claro, esto es cierto, era cierto. Es teatro lo que yo tengo que hacer para vivir. Actores jóvenes de ese tiempo. Bueno, conmigo estudió, imagínate tú, Blanca Basabe, Marucho Antunes, Juanita Inciarte, Carlos Guevara. He olvidado también. Nos graduamos 23, que aún hacen teatro. Así me he olvidado del nombre del compañero. Pero muchísima gente que sigue haciendo teatro, que entramos allí y que no fue por un hobby, que eran 2 años en la escuela de teatro en ese momento, no fue por un hobby, era nuestra vida y era nuestra profesión, y es de la que estamos viviendo, y no se trata simplemente de la parte económica, realmente nos da vida. Lo comprendimos y aún lo sigue haciendo. Pero sí, comenzamos 70 y tantos y terminamos 23. Blanca Vázquez también estuvo allí con nosotros en ese grupo que se graduó. Y bueno, y es eso, lo importante es que seguimos haciendo historia acá en este puerto, historias aquí en el Zulia, y seguimos apostando al teatro zuliano. Teníamos una lista de nombres. El nombre de tablón, eso lo sugirió Sol Sosa. Había muchos nombres. Por un momento se pensaba que se iba a llamar Amigos del Pueblo, pero luego todos ahí pues nos pusimos de acuerdo con el nombre de tablón que nos gustaba.
Eso se debió a una invitación que Juanita Inciarte tuvo en el Centro Cívico de Santa Bárbara, una invitación a hacer teatro. Entonces de allí pues vino esa idea de hacer un grupo donde nos anotamos varios y comenzamos a hacerlo y dirigido por nosotros mismos. En este caso Marucha comandaba al colectivo. Marucha y Juanita eran las mayores en ese momento, tenían veintitantos de años, entonces ellas eran las que comandaban pues la organización de la agrupación y nuestro primer montaje se llamó Una Hora con Aquiles Nazoa y la presentábamos en comunidades como Santa Rosa de Agua, etcétera, íbamos también, comenzamos a hacer una gira por los pueblos, porque por eso se llama Teatro a los Pueblos, porque nosotros íbamos en el carro de Marucha Antunes, por cierto, nos íbamos todos, nos agolpábamos todos allí y íbamos de pueblo en pueblo e improvisábamos escenarios en terminales de pasajeros, en canchas deportivas, también en teatros, por todo dimos pues la vuelta. Esa fue nuestra primera gira y fue la primera gira yo creo que de todos los integrantes, haciendo teatro. En 1986, Molero fundó el grupo Cacuma en la Casa de la Cultura de Machiques, continuando la labor iniciada por la poetisa Juana Inciarte. Bajo su dirección, el grupo presentó obras como Cada oveja con su pareja de Daniel Barros Gres, con la que logró capturar la atención del público en la tercera muestra de teatro regional. Su trabajo como actor y director en Cacuma no solo mostró su capacidad para liderar y dirigir, sino también su profundo compromiso con la cultura y las artes. Primero fue mi primer taller de teatro que sentía yo en ese momento. Yo estaba bien asustado para poder dictar un taller de teatro. Tenía yo 21 años. Ya Juanita Inciarte había dado teatro allá en Machiques. Juanita fue quien le coloca el nombre de Cacuma. Pero bueno, era muy difícil. Ella tenía como el proyecto de la agrupación. Luego, pues ella me ofrece irme para allá, conseguimos el cargo, que además el cargo era instructor de danza, pero daba teatro, en la Casa de Cultura de Machiques, y entonces allí pues reclutamos todo el talento joven de allá, o todo el que pudimos de allá de Machiques, logramos una sala, que era la sala parroquial de la iglesia de la Virgen del Carmen allá, y ahí lo hicimos un teatro, lo acondicionamos con ayuda de los bomberos, con gente, etcétera, los militares, y llevábamos agrupaciones de acá y teníamos nuestras propias producciones y con ese montaje venimos a festivales acá de teatro, como el Festival de Teatro Nacional del Zulia con Ilvador, ¿te acuerdas, Henry? Estuvimos en ese festival con una obra de una comedia, Cada oveja con su pareja. Y estuvimos varios años. En ese momento lo abandoné porque estuve un tiempo, me fui a Nueva York por un tiempo y quedó a cargo de los chicos, pero lamentablemente no se pudo continuar. Fue muy grata la experiencia porque de verdad, como en cada rincón, en cada lugar donde yo he podido dar talleres o he tenido contacto con jóvenes, he visto que el talento maravilloso, o sea, realmente el Zulia está bendecida y yo creo que el arte, el Zulia es como una especie de sucede del arte porque aquí realmente hay talento muchísimo. Y el Cuartel de la Arepita ellos tenían, era una especie de escuela, allí tenían ballet, danza, y ya me invitó como actor. Recuerdo El Dictador y los Músicos que lo dirigió Blanca Vázquez. Yo hacía el director del circo. Hice varias, como 3 o 4 montajes con ellos y con los niños, pero era con los alumnos, porque es decir, invitaba a actores que estábamos en ejercicio y adultos y alternábamos con niños que estaban en formación. Y fue bastante importante. Allí conocí de niña a Rosana, una compañera de gran talento, poeta además, y actriz, una poetisa maravillosa. Allí la conocí de niña.
fue importante y trabajé con Blanca Vázquez, que había sido mi compañera en la Escuela de Teatro Inés Laredo. Aquí era directora de ese montaje. Y fue grato alternar con ella como directora, como actor invitado. Era mi primera experiencia como actor invitado en una agrupación. Y fue muy grato poder intervenir, poder proponer también desde mi ejercicio actoral. Y bueno, y ese director que se iba formando también desde ese momento. Y fue importante como cada proyecto en los que trabajé, que han sido muchas agrupaciones, gracias a Dios, y espero seguir haciendo. El Pequeño Teatro, dirigido por Clemente Izaguirre, con los actores que salían del teatro universitario de los años anteriores, de los años 70. ¿Cómo entra este joven José Molero y qué experiencia tiene actuando en el Pequeño Teatro? Bueno, mira, el Pequeño de Teatro era Yasmina y Norca, cuando estábamos en la escuela de teatro. Ellos tomaron varios alumnos, los actores principales eran Chucho, Norca, Yasmina, etcétera, y nosotros los alumnos hacíamos los personajes secundarios. Por supuesto fue importante porque nosotros pudimos alternar con maestros. Ahora, en la compañía regional de teatro, que sí fue dirigida por Clemente Izaguirre, sí, allí luego de unas audiciones yo estuve allí, hicimos el Gran Teatro del Mundo, que se presentó en el teatro, en la Plaza Baral. Él hizo allí un entarimado y todo. Diría, también una escuela. Yo salía del tablón en esa época. En el tablón, digamos que teníamos como otra escuela de manos de la maestra Inés. Era otro concepto, otra manera de moverse el actor. Esa escuela, digamos, con pinceladas europeas que había recibido en su formación la maestra Inés en Chile. Era otra escuela. Ya cuando comienzo con Clemente, quien había pues tenido otras experiencias, entonces confrontar estas dos escuelas fue importante. Tenía que adaptarme, aprender a soltarme, aprender un poco con la voz. Realmente fue una intervención como actor en la Compañía Regional de Teatro, pero también fue una escuela, fue un nivel de formación también que yo obtuve con la Compañía Regional de Teatro. Yo creo que se comenzó no a romper, pero fue otra cosa completamente distinta a la que pude experimentar a nivel actoral con Clemente Izaguirre y todo el equipo de actores, porque además habían actores de muchísimo talento y que tenían trayectoria y podíamos intercambiar experiencias, adaptarme y conocer esas otras escuelas, que había otra manera de decir las cosas, otra manera de moverse, había otra gestualidad que también estaba, por supuesto, dentro del campo actoral, pero había otra manera de decir. Fue bastante importante para mí esa experiencia. Que lo saben todo el mundo teatro. Bueno, para el tiempo que yo me fui para Nueva York, yo estuve con un señor, Abdón Villamizar, que hacía teatro allá, teatro hispano en Nueva York. Él cuando nos venimos para este país, él pues nos apoya para fundar una agrupación de teatro que se llamó El Mundo del Teatro. Se hizo un solo montaje, realmente no nos fue tan bien a nivel de crítica, pero yo fui el asistente de dirección de Abdón, quien la dirigía en ese montaje. Fue importante porque compartimos con Nereida Pérez, con Pablo Navas, con Néstor Párraga, etcétera, con personas que ya habían hecho teatro, y fue importante esa formación. Y conocer esta visión que tenía Abdón Villamizar del teatro hispano que se hacía en Nueva York, que no correspondía a la visión que teníamos nosotros, los maravinos, a ese lenguaje propio que tenemos en el teatro zuliano, no correspondía. Entonces, ver esas diferencias, pues me enseñaron, y una cosa muy importante, me enseñaron
a reconocer y a valorizar lo que nosotros estábamos haciendo en el Teatro Zuliano. Que nosotros hemos seguido de todos los maestros que nos antecedieron. Tener ese propio lenguaje teatral que prevalece, que mantenemos y que somos nosotros. Nacimos con ese histrionismo y que nosotros desarrollamos y siempre mostramos y siempre nos valora en cada festival dentro de la ciudad, pero también fuera de este puerto nos valoran ese lenguaje propio que tenemos los zulianos. Entonces reconocerlo, eso que se veía allá en Nueva York en el Teatro Hispano y lo que hacíamos acá y cómo se trató de fusionar, pero se entendió que no era esto foráneo lo que queríamos hacer, sino seguir haciendo, por lo menos a mí me pasó. Yo no quiero seguir haciendo esta manera de hacer teatro, quiero seguir en este camino que me está señalando esta tierra. En 1992, Molero se unió al grupo Mampara, donde continuó demostrando su maestría como actor. Obras como Picnic de 1992 y Fiesta en Soledad de 1993 permitieron que Molero desplegara una gama de emociones y estilos que lo consagraron como uno de los actores más completos y versátiles de su generación. Sus actuaciones, llenas de fuerza y autenticidad, eran una prueba de su habilidad para conectar con el público y hacer que cada presentación fuese una experiencia inolvidable. Bueno, yo estuve 14 años en Mampara y realizamos varios montajes. Yo creo que varios montajes muy importantes en mi carrera, porque no solo, si me preguntas por Yasmina, bueno, con Yasmina sí, Fiesta en Soledad, un montaje que ella escribió, estuve allí, estuve en Lope de Aguirre, que fue una gran experiencia actoral, junto a Juan Carlos Quintino, Sheila Boscán. Estaba el Mampara, sucede en la calle Carabobo, y pudimos transformar un patio que tenían a un lado con fogatas. Se hizo todo un experimento maravilloso con ese personaje de Lope de Aguirre. Me parece que Yasmina es una maestra incansable, que ha mantenido una coherencia con lo que piensa. Luchó mucho por el grupo de teatro Mampara hasta donde pudo. Y de ella obtuve muchísimas enseñanzas, sobre todo, no solo en la parte teatral, sino, digamos, en la parte gerencial, porque ella fue una estupenda directora en la Escuela de Teatro en El Laredo, quien consiguió esa sede que tenemos hace tantos años abandonada. Pero también conocí a Fernando Acosta en el Teatro Mampara, gran maestro que marcó mi vida, con el que me pude fusionar como actor. Esa fusión actor-director fue maravillosa, porque me hizo despertar a esa idea del actor, que el actor tiene que ser, a ver, no era que antes no lo comprendía, pero ahí lo pude desarrollar, que el actor no es un robot, no es un ser mecánico, es un creativo precisamente, es un artista que propone. Entonces tus propuestas como actor y las propuestas del director se fusionaban y se hacían unos montajes realmente hermosos, donde tú como actor te sentías cómodo y copartícipe de todo lo que ocurría en la escena, desde los elementos, los gestos, la construcción de personajes, el vestuario. Había una fusión maravillosa que creo que es la que debe existir. Esa fusión del actor y el director. Él no es que está por allá y el actor por acá. No, debe haber una fusión y deben haber ese intercambio de propuestas, porque es que el actor, es básico que el actor proponga, que el actor crea el personaje, que el actor lo para el personaje, lo viva, se alimente cada día en esa construcción del personaje.
con las orientaciones del director, sí es verdad. Pero eso me hizo entender esto, que el director debe ser un orientador, no es el que te construye todo lo demás, ese es el trabajo de uno, el director como orientador. Eso Fernando, eso y muchísimas cosas más me enseñó Fernando Acosta allí en el Teatro Mampara también con Yasmina Jiménez, porque los dos trabajaban allí. Y con los dos fueron mis directores y fueron 14 años realmente de montajes muy, muy, muy importantes en mi carrera, como Rosa de la Noche, Encuentro en el Parque Peligroso, López de Aguirre, Las Flores que no te di, allí fui asistente de dirección de Fernando Acosta, escrita por Yasmina Jiménez. Trabajé con grandes actores, trabajé con Chucho Pulido, por ejemplo, en muchos montajes. En López de Aguirre trabajé con Homero Montes. O sea, trabajé con la misma Yasmina Jiménez, Medea, con Sol Sosa, con Diana Labrador, con Luz Labat. Trabajé con... Mi sueño cuando yo era alumno era precisamente trabajar con los maestros. Y decía yo, algún día voy a trabajar con los maestros. Y lo logré y sigo trabajando con maestros. Nunca he dejado de trabajar con maestros. Todos mis compañeros son maestros y todos me enseñan, porque como lo he dicho antes, soy un alumno eterno. Y gracias a Dios que lo que hago en mi vida es lo que me gusta, no es un trabajo, es lo que me gusta, lo que me hace feliz, que es el teatro, que es la actuación, el teatro donde he abordado otros campos también. La carrera de Molero alcanzó nuevas alturas con la fundación de Bajo el Sol, un colectivo teatral que nació como taller libre de actuación en homenaje a los 40 años de vida artística de Jesús Chucho Pulido. La primera obra de esta agrupación, escrita y dirigida por Molero y titulada Bajo el Sol, fue un hito que se presentó en la sala de la Escuela de Teatro en Laredo con apoyo del CONAC y la Secretaría de Cultura del Estado Zulia. Este colectivo se destacó por su capacidad para plasmar en escena la esencia de la idiosincrasia maravina, capturando las historias y las voces que conforman la rica herencia cultural de la región. Bueno, en ese momento yo era actor, yo era una especie de agente libre, es decir, yo trabajaba, me invitaban a proyectos de diferentes agrupaciones y pues yo estaba allí trabajando siempre. Eso sí, yo nunca he dejado de hacer teatro, yo siempre he estado en esa constancia porque además el teatro para mí es necesario, es vital. Entonces, Bajo el Sol Colectivo Teatral, yo doy un taller de actuación. Yasmina Jiménez me pide un taller de actuación que se iba a dar en las noches. Allí tuve un grupo de compañeros, de jóvenes, y empezamos a hacer teatro. Yo empecé a escribir, me recuerdo un montaje infantil que hicimos, Las Aventuras de Sifón y Supercalicán. Pero fue Lenín Monsalve, alumno mío en ese momento, y Erly Soto quienes tuvieron la idea de que hiciéramos una agrupación. Es más, me convencieron para que hiciéramos una agrupación de teatro. Yo en ese momento decía, pero bueno, eso es mucho tiempo, hacer una agrupación me parecía así como muy grande, pero ellos, estudiantes de mi taller, me convencieron. Es más, construyeron el proyecto y se llamó Bajo el Sol porque fue el montaje con el que se graduó ese grupo. Que escribí Bajo el Sol, la obra se llamó Bajo el Sol y se montó, se presentó, su estreno fue en la sala de la Escuela de Teatro Inés Laredo. Y colectivo teatral porque es para mí como una religión, trabajar en colectivo para mí es esencial, por eso se llamó Bajo el Sol Colectivo Teatral. Me enseñó muchísimo, satisfacciones muchísimas. Pude experimentar la dramaturgia, la dirección, y estuvimos por 18 años trabajando. Ahorita Bajo el Sol ya hace unos años está descansando,
pero sí hicimos muchísimos montajes. Los últimos montajes que realizamos fue difundiendo nuestra identidad nacional. Mucho antes de que todos estos cambios políticos se produjeran, ya nosotros estábamos haciendo un trabajo sobre la identidad nacional y luego fuimos apoyados a seguir haciendo ese trabajo y en la cual creo lastimosamente y fusionamos el teatro de títeres también con el teatro porque además trabajé en Garabato, todas esas implicaciones se dieron ahí en esa agrupación porque fue un espacio donde podía yo poder plasmar, tenía esa libertad para plasmar lo que yo quería decir, cómo lo quería decir, si yo quería escribir, escuchar de los actores lo que yo escribía, el concepto, toda ese también representó, por supuesto, una escuela en la dramaturgia, que en la dramaturgia falta mucho por aprender, igual que en la dirección, pero fue unos roles que desempeñé allí, que aprendí a desempeñar y que ahora hago con un poco más de seguridad, gracias a esa experiencia de 18 años, creo que un poco más en Bajo el Sol Colectivo Teatral. En la actualidad, José Gregorio Molero sigue siendo una figura central en la escena teatral zuliana. Su papel como la China Contreras en la aclamada obra Señoras de Maracaibo, estrenada el 16 de marzo del año 2008 en el Teatro Baral, se convirtió en un emblema de su carrera. Esta obra, que retrata con humor y profundidad la vida de las mujeres de El Saladillo en la década de los 60 y 70, ha sido un fenómeno teatral que refleja fielmente la idiosincrasia zuliana. La interpretación de Molero, cargada de carisma y autenticidad, es recordada por su capacidad de encarnar la esencia y fortaleza de la Mujer Maravina, ganándose el aplauso y la admiración del público. Señoras de Maracaibo para mí es una bendición en mi carrera. Definitivamente, es una bendición de la que sigo disfrutando. Una bendición de enseñanza miles. Yo comencé, estuve como personaje de la China Contreras en el segundo año, si mal no me equivoco, de Señoras de Maracaibo. Yo comencé, yo me inicié con ese grupo de actores que cuando se estaba construyendo, señora, pero yo a la vez estaba haciendo, creo que trabajando en Gaitán o en otro montaje y yo no pude continuar ese primer año. Entonces yo tuve un año de señora como espectador, porque la vi como 5 veces y la disfrutaba y admiraba a todos mis compañeros. Bueno, disfrutaba muchísimo el trabajo de Henry Semprún y su dramaturgia, su actuación, toda su gestualidad, de Ricardo Lugo, de Carlos Guevara, de José Bermúdez haciendo la muda. Maravilloso. Yo quería estar en Señoras de Maracaibo. Se convirtió en un sueño, pero no me invitaban. Y yo no hallaba qué hacer para que me invitara, hasta que un día me llamó Richard Olivero y me dijo que bueno, que si yo quería participar. Yo le dije, pero ¿cuándo es eso? Así como que haciéndome el duro, pero yo quería estar en Señoras de Maracaibo, porque que era un reto, porque además era hacer un personaje femenino y un homenaje a la mujer zuliana. O sea, tremendo reto el que había que hacer. Eso no era una caricatura, eso era un trabajo, es un trabajo actoral. No es una caricatura, insisto, de esa que vemos muchos en las redes ahora. Esto es un trabajo realmente desde la experiencia actoral, desde la formación. Y bueno, y me ofrecen a la China Contreras y la primera vez fue un diálogo con Dulce de Piña, Juan Carlos Quintino. Dentro de un montaje que se llamaba Los Monólogos, cerramos con un diálogo que era además un homenaje a Roñoquero y Mamblea. Es decir, las dos eran hiper mentirosas. Juan Carlos Quintino hizo una sola función, además magnífica, pero luego se retira, entonces se convierte entonces en un monólogo de la China Contreras, Mamblea, viuda de Pacheco, quien me ha dado, yo creo que las mayores satisfacciones que tienen que ver con la interacción con el público, es que son tantas,
tenerlo tan de cerca, escucharlo, sentir el afecto tan de cerca, el abrazo, porque no es simplemente el abrazo que te da el aplauso, sino el abrazo que te da el cuerpo, el corazón de la gente allí que te quiere de verdad, que te reconoce como actor, pero que quiera a esos personajes que lo creen. Entonces, además, hacer un homenaje de la mujer zuliana y que las mujeres lo aceptaran, se conformaran, lo aplaudieran, hacían largas colas para verlo. Eso fue un premio maravilloso y lo sigue siendo. Entonces, fue una construcción que ameritó, bueno, ese trabajo actoral, ¿no? Ese trabajo de observación y todo lo demás. Pero el premio que ha dado durante años, además, un premio que nos ha ido sorprendiendo a todo el equipo, creo yo. Me atrevo a hablar por todo el equipo porque nació de un homenaje que se hacía a Fernando Perdomo, se hizo a Fernando Perdomo, a Marita Carrasquero y a Homero Montes, con el personaje de la vieja, maravilloso que hacía Homero en diferentes épocas, y se hizo por idea de Henry Semprún. Como cuenta él, una buena noche le vino la idea y la comentó con Richard Olivero, que ellos conforman fue un drama. Entonces, pues comenzaron, le dieron el nombre de Señora de Maracaibo y se hace este proyecto para hacer esas dos funciones. Pero comenzó a funcionar, comenzó la gente a identificarse con los personajes, a ver su familia. Es más, yo creo que a ver como familia a esa señora, como parte de su familia. Entonces, empezó a fluir de manera mágica. Y comenzaron a hacerse cosas que no se habían hecho, a hacer la segunda parte, como decía la gente, la segunda parte, la tercera parte no, hacer otros montajes. Yo estuve hasta el 7º montaje, se hizo ya un 8º montaje, si no me equivoco en los números, donde bueno, hice una pequeña participación al final, pero eso ellos lo hicieron porque no estaba yo en el país. Y ahora me vuelvo a integrar y es el personaje que más satisfacción, porque es el que ha tenido más tiempo, donde he visto materializado el sueño de ver cada función, el teatro lleno, el sueño del actor, el teatro lleno en cada función. Los aplausos, la comedia, la risa de la gente, cómo te alimentaba. Y además, cómo vas conociendo la ciudad, es más allá de lo que conocías. Conocer la ciudad, conocer todo lo que ella implica, todo lo que representa este puerto maravilloso, ¿no? Y el orgullo de poderlo llevar a través de los personajes. Es una bendición. Señoras de Maracaibo, y la China Contreras es un personaje que yo creo que yo nunca voy a olvidar. Y me ha marcado muchísimo, y ha marcado a mucha gente. ¿Sí? Cuando a veces dicen, José Molero, el que hace la China Contreras, un poco se han olvidado todos los trabajos que he hecho antes. Eso no me molesta, porque veo la aprobación, además de la China Contreras, ya que te hagan la aprobación de este personaje, que es un personaje, que es una mujer, que yo hasta creo, ya, para mí también ella está viva, pues. Imagínate tú la magia hasta donde hemos llegado con estos personajes, sí, y a nivel mediático, y hemos ido a otros escenarios. Cuando fuimos a Caracas la primera vez pensábamos que nuestro lenguaje iba a ser muy localista y no nos iban a entender. Mentira, nos entendieron y nos amaron. Conocimos muchísimos teatros en Caracas y nos amaron. Bueno, yo te podría contar muchísimas cosas, pero esta no la quiero olvidar. Hay un trabajo social que ha hecho a lo largo de los años la señora de Maracaibo. No solamente, y eso quizás mucha gente no lo conoce. La señora de Maracaibo hemos ido como señoras a petición de los familiares a visitar enfermos. Le hemos dado alegría, le hemos hecho sonreír a enfermos que lastimosamente incluso han sido terminales. Recuerdo una señora, yo fui con Henry Semprún, que hace Marucha Boscán, fuimos una señora, eso no lo puedo olvidar, una señora que ya, bueno, estaba en la fase terminal de su enfermedad,
ella no se quería levantar de su cama, ya no quería comer, los hijos no hallaban qué hacer y nos llamaron a nosotros y nosotros pudimos entrar a su cuarto, ella nos dio permiso y le decíamos que llevábamos la voz de la chinita, un recado de la chinita para ella para que se levantara y lograr que esa señora se sonriera, se levantara y se sentara al lado de su cama y luego se sentara en la sala y pedir comida. Fue un regalo maravilloso. Y como ella visitamos muchísimos enfermos, hicimos funciones. Estas cosas no se dicen para que te las reconozcan, porque las cosas son del corazón y no hay que promocionarlas, no hay que difundirlas, pero es que yo creo que debemos conocer también ese lado importantísimo de Señoras de Maracaibo, que es su labor social, que nunca la ha dejado de hacer. Además de hacer reír y marcar historia en este país, también ha tenido una labor social. La historia de José Molero es la de un artista excepcional, un forjador de sueños y un maestro en el arte de contar historias. Su legado es un faro que ilumina los escenarios, un recordatorio de que el teatro es una llama eterna que arde con fuerza en las almas de quienes lo viven. José Molero, con su entrega y talento, ha dejado una huella indeleble que inspira a las futuras generaciones de artistas y soñadores. Su contribución al teatro y la cultura de Maracaibo, y más allá, es un testimonio de la grandeza que solo los verdaderos gigantes de la escena pueden alcanzar. La verdad que me mueve un poco eso de que los grupos fracasan o fallan. No creo en eso. Ellos no fracasaron. Los grupos que ahora no están, ellos no fracasaron, ellos no fallaron. A ellos sí les faltó apoyo. Eso sí. Y aclaro una cosa, quizás esos grupos como nombres ahora mismo no estén, físicamente están en la historia, componen parte de nuestra historia, eso sí, importante, eso sí. Pero los hacedores, los que lo conformaron, ellos siguen haciendo teatro, porque no desisten, a pesar de no tener el apoyo. Es difícil esto. Voy a tomar palabra o voy a apoyar y voy a mencionarte otra vez, Henry, pero bueno, como hemos hablado toda la mañana. Es difícil porque comenzando por tener temporadas, o sea, eso lo desarrollará mi compañero más adelante, pero imposible conseguir con los teatros temporadas. Claro, yo creo que nosotros debemos hasta regresar como a nuestros orígenes acá en la ciudad del hecho teatral, que eran los patios y que la gente llevaba sus sillas, pagaban unas entradas, se formaban grupos, iban para otros municipios, que había todo un movimiento, no lo sé, pero luego vinieron los teatros. Entonces uno, por supuesto, soñaba con hacer temporadas así como las hacen en Caracas. Pero no, porque entonces quizás hacías una función, quizás te permitían dos, pero era más importante que llenar el teatro y si iba a venir poca gente, o sea, no iba a funcionar. Entonces, si era un estreno, más rápido te apoyaban, sino lo demás. Y los gobiernos, bueno, sí se llegaron momentos importantes de bonanza, de apoyo económico, de poder entrar a festivales y que antes era difícil, pero un poco la gente no los abandonan los grupos. Yo creo, por lo menos bajo el Sol Colectivo Teatral, no quiero decir que fracasó o que está en el olvido. Él está descansando, él está en un descanso merecido porque él va a volver. Porque hay que volver y hay que seguir haciendo teatro. Entonces, sí, es que eso no ha sido, el no tener espacio para ensayar, el no tener apoyo económico, el no tener una serie de factores que ha pasado en el Teatro Zuliano, eso no es exclusivo de acá del Teatro Zuliano.
Eso yo creo que lo hemos vivido en toda la historia, ¿no? Lastimosamente con el teatro tan importante, un arma tan comunicacional tan importante, tan que, que ha hecho historia y que ha sido hasta temido, incluso por gobiernos o por personas, de lo que se puede, del poder que tiene la palabra en el teatro, ¿no? Que es para desarrollar en este momento, en otro momento, pero me pregunta de los grupos sí, yo creo que los grupos, yo quiero pensar que los grupos están descansando y que van a volver. Yo quiero pensar que esto es una pausa la que estamos viviendo, que seguimos algunos haciendo teatro y lo vamos a seguir haciendo teatro, pero quiero creer que es una pausa, porque somos guerreros, siempre hemos sido guerreros. Es que para hacer teatro tenemos que tener esa alma, porque para poder, mira, yo me acuerdo cuando comenzó un montaje que se llamó Sainete en el Teatro Tablón. Nosotros comenzamos desde el vestuario, nos los donaban. Hicimos un perchero, nos dieron un pedazo de un madero por allí, lo hicimos nosotros. Eso lo hicimos con nuestras manos y con nuestras ganas. Nadie nos apoyó. Porque yo sí creo que el teatro lo podemos hacer. Si queremos hacer teatro, y si no tenemos los espacios adecuados, y todo, que eso es una calidad, nos lo merecemos los hacedores, tener nuestro espacio con nuestro aire y todo lo demás, pero nosotros podemos hacer un espacio hasta... Yo monté obras de teatro con Bajo el Sol Colectivo de Teatro en la sala de mi casa. El querer hacer, con el querer crear, con eso no va a poder nadie. Todos esos que nos han limitado no van a poder. Porque el teatro es inmortal y eterno. Y en esta ciudad lo va a hacer. Finalmente, para terminar, ¿cómo te gustaría que recordaran a José Molero en la historia del teatro? Como un actor perseverante, como un actor que cree en su oficio, como una religión, como un alimento, como un actor que tiene la necesidad de seguir haciendo historia en el teatro zuliano, que esto no pare nunca, de poder proponer, de poder, de que se entienda que el actor tiene que tener una entrega, su vida, su alma, de que ese teatro, ese compañero amoroso, que te libera tus ausencias, tus demonios, tus soledades, que te da el regalo de dar ese tesoro, de compartirlo con el público y con el espíritu de uno. Yo no pudiera vivir si no fuera actor. Que sigan existiendo actores que tengan esa visión de vida, ese fin y esa misión de ser un hacedor entregado a las tablas, al público y a seguir haciendo historia en el teatro zuliano.